Qué bueno es estar juntos otra vez y poder participar de lo que vamos a recibir de Dios en este día. Cada uno estamos viviendo un proceso personal, íntimo en nuestro espíritu que define el crecimiento que estamos experimentando en venir a participar plenamente de la naturaleza de Dios. Y vamos a dar gracias por esta sesión que podemos disfrutar juntos. Padre, gracias porque nos permites reunirnos con nuestros corazones abiertos a ti, nuestras vidas presentadas a ti, para que continúes construyendo en nosotros la persona que has prometido hacer, conformarnos a la semejanza de Jesús. Gracias por cada persona presente, sus familias, por los que están en el proceso de conectarse y por toda la familia divina a quien tú amas y sirves. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a escuchar a Dios hablarnos de lo que está guardado en su corazón para nuestras vidas. Cada día que Dios nos da es un día en el cual Él ha preparado de antemano lo que Él quiere que nosotros conozcamos y disfrutemos de Él. Y particularmente cuando las condiciones que enfrentamos son adversas al concepto de bendición que tenemos, son adversas a el concepto de bienestar que tenemos. Por ejemplo, cuando tienes un asunto en tu cuerpo que no está funcionando óptimamente, una enfermedad o una condición de debilidad o lo que sea, pues estos son momentos en los que somos por lo menos provocados a cuestionar la promesa, ¿no? Y la presencia de nuestro Padre. Pero es aquí donde Dios quiere que conozcamos y aprendamos a vivir su naturaleza en medio de circunstancias que, si no aceptamos vivir su naturaleza, pues van a tornarse muy negativas o aún destructivas en nuestras vidas. Y esa es la belleza de la vida que Dios nos ha dado. Quiero empezar en Efesios el capítulo 2, leyendo los primeros 10 versículos, porque habla precisamente, si tienen memoria, en Efesios capítulo 1, Dios establece que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual y habla de cosas tan maravillosas, la provisión del espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que conozcamos todo lo que Él nos ha dado. En fin, el capítulo 1 de Efesios introduce algo asombroso a nuestras vidas. Capítulo 2 empieza a conectar todo eso que Dios nos ha dado a nuestro inicio con Él. Y dice lo siguiente, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, este pasaje me encanta porque pone el cuadro completo de la transición que somos invitados a vivir de un estado de esclavitud, de un estado de muerte, Dios así lo describe. Dice, Él, si lo personalizo, Él me dio vida a mí cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Y eso empieza el proceso, el contraste entre una existencia llamada muerte y una existencia llamada vida. Y puedes ver que la única manera de participar de la existencia en vida es que Dios te la ministre, que Dios te la dé. Y en su gracia Él lo hizo no cuando nosotros logramos mejorar nuestro estado, nuestra condición, sino lo hizo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, esta vida de muerte está descrita en los siguientes versículos. Dice que anduvimos en eso, en delitos y pecados en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, yo no sé hasta qué punto has aceptado esta definición de tu previa existencia. Pero hay algo importante en entender cada aspecto que Dios declara aquí, porque cuando hablamos de libertad de cada una de estas cosas. Y esto implica entonces el aprender a ya no vivir siendo o participando de las cosas que eran naturales a nosotros en otro tiempo. Dice aquí que seguíamos la corriente de este mundo conforme en obediencia a el príncipe de la potestad del aire, y explica ese príncipe, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, una de las principales verdades que tenemos que aprender si vamos a vivir la vida de hijos es el aprender la diferencia entre la obediencia obligada y la obediencia
en libertad. La obediencia obligada es una obediencia que te exige y te somete por las razones que parezcan necesarias, ¿no? Pero resultas viviendo las cosas dentro de un esquema, y eso es lo que el Espíritu Santo describe en esta escritura, un esquema de existencia que es común a la raza humana. Y dentro de ese esquema, pues cada persona vive lo que piensa que es correcto o lo que decide hacer, pero no entiende que está operando en base a esclavitud. Que cuando, por ejemplo, tú practicas la ira, y eso quizás suene un poquito raro, ¿no? Pero estás conforme a que tu reacción a situaciones no deseadas produzca ira en tu espíritu, o cuando estás de acuerdo en vivir frustración, impaciencia, en vivir condenación, en vivir pasiones desordenadas, en vivir toda la gama de las cosas que enmarcan y que son comunes a la existencia humana. Dios nos dice que eso es un estado de muerte y de esclavitud. Y por eso sencillamente seguíamos la corriente de este mundo. Entonces tú puedes encontrar millones de opiniones y aún de enseñanzas y de cosas que explican y que dan razón a las conductas humanas como algo natural. Y por eso Dios termina esta parte diciendo, éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí está algo muy, muy importante para tener en cuenta el día de hoy. Muchos de nosotros ya no nos vemos así, ya entendemos que hemos recibido una nueva existencia, pero ¿cuánto de las prácticas de la vieja naturaleza son permisibles a nuestro día a día, a nuestra conducta en las situaciones en que nos enfrentamos? Y lo que vamos a entender por el Espíritu Santo es que al venir a libertad, no es suficiente con decir, ya soy hijo de Dios. Y luego, al momento de la elección de obedecer a la vieja naturaleza, de conformarme o adaptarme a la manera del mundo, yo elijo seguir haciendo eso. ¿Te das cuenta? Porque tengo que aprender a elegir el participar de la naturaleza de Dios, en contraste con seguir obedeciendo la corriente de este mundo. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a cuidar en nuestro espíritu. Lo hermoso y lo delicado de esto que hoy tenemos en Dios es que toda la obra de Dios va a ocurrir en tu espíritu. Y a ti te toca el elegir
antes de lo externo, antes de exteriorizar, es lo que tú permites en tu espíritu, lo que va a dictar la vivencia o la experiencia que tengas, y es allí donde Dios quiere que nos enfoquemos en todo momento, porque allí es donde está Él presente para darte su vida. Y cada uno de nosotros tenemos entonces ahora la opción que no teníamos antes, pero hoy la tenemos y va a ser así, va a ser una opción de participar en la naturaleza divina o de no participar de la naturaleza divina. Una vez que elijo participar en la naturaleza de Dios, hemos estado escuchando a través de este año en diferentes sesiones, no solo de los domingos, sino en los grupos pequeños de transformación, aprendiendo la importancia de escuchar a Dios, de no guiarte por tus propios pensamientos, de permitirle a Él guiar tus pensamientos a su verdad para que el resto de tu ser pueda participar de lo que Él está proveyéndote al instante, en el momento de la vida suya, que Él quiere que opere abundantemente en tu ser. Pero esto está allí todo el tiempo para que tú lo conozcas y lo disfrutes y lo manifiestes y sea tu manera de vivir. Sin embargo, está sujeto a la elección interna que, si no la hacemos, si no la practicamos, pues entonces no va a ocurrir. Y lo primero es que no haya confusión en nosotros. Dios se hace presente en el momento en que yo le recibo. Y lo hace para la eternidad. Y Él viene explícitamente a cumplir su promesa y su palabra en nuestras vidas. Toda su obra va a ser hecha por Él en tu corazón y va a manifestar un resultado divino. Pero parte de esa obra es enseñarte a ti y a cada uno de nosotros a vivir eligiendo comunión con Él, a vivir eligiendo participar de lo que Él es, a vivir en la parte más íntima de nuestro ser, en lugar de vivir en lo externo, a procesar todo en comunión con Él. Porque es allí donde va a ocurrir la entrega a tu espíritu de lo que Dios es. Y cuando estás recibiendo lo que Dios es, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, todo lo que Dios es, está siendo provisto a tu espíritu y tu espíritu puede participar de Dios. Es en ese estado, a lo que Dios llama vida, que tú puedes entonces comprender y vamos a la última parte de esta escritura, que habla no solamente de cómo Dios nos salvó y todo eso, pero dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, vamos a verlo así. En todo asunto que tiene que ver con mi existencia y la tuya, nuestro Padre ya preparó sus obras para que andemos en ellas. Y la lucha más grande que cada uno de nosotros en realidad va a tener es el aprendizaje, a elegir participar de esas obras o no. Ahora vamos a ver lo importante y lo profundo y lo delicado y lo tremendamente, ¿cuál es la palabra? No quiero decir frágil, porque lo de Dios no es frágil, pero la parte donde yo elijo sí lo es. Es una línea muy, muy delgadita que va a abrirme a recibir a Dios para vivir lo que Él ha preparado para mí en cada situación y aprender a permanecer allí, que es, si pudiera ponerlo en un orden, es lo que sigue, es lo segundo. Si elijo empezar a vivir lo que Él tiene preparado para mí, entonces eso crea una expectativa correcta y muy importante en mi vivencia, lo que tengo por delante. Y conforme esa vivencia se desarrolla, yo puedo irme al asunto de empezar a procesar sin Dios los eventos que están ocurriendo. Y empezar a disectarlos, a examinarlos, a procesarlos con razonamientos que no me están siendo provistos por Él. Entonces, aprender a elegir participar, magnífico. Aprender a permanecer participando es lo que te va a permitir ver la obra de Dios completada. Otra vez, en resumen, Dios ya se hizo presente en tu espíritu si tú le has recibido. Y Él está en ti para darte su vida y dártela en abundancia. Él tiene que hacer sus obras en ti para adecuarte, para, como hemos ido aprendiendo, para sembrar en tu corazón su verdad, hacerla germinar, crecer y fructificar. Eso es obra de Dios. Nosotros venimos de una existencia acostumbrada al reaccionismo. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahorita? A eso reacciono. Y estoy todo el tiempo reaccionando. Y eso, pues, no permite ni siquiera un entendimiento de las cosas que están sucediendo, sino que es una existencia, como describió Dios en este pasaje, de esclavitud, con todas sus consecuencias, que resultan, como Dios le llama, en una existencia en muerte. Bueno, ahora se nos ha dado esta nueva existencia, está dada, pero ¿cómo se vive? Entonces, lo que estamos hoy siendo invitados a recibir es que se vive en el espíritu, la parte más profunda de ti, y que si quieres iniciar en cada ocasión, en cada situación, la elección que tienes que hacer es: ¿participo de las obras de Dios, de la naturaleza de Dios, o no? Porque nunca vas a ser obligado a hacerlo. Millones y millones de personas creyentes en Dios
y siempre hacemos la distinción entre creer en Dios y creerle a Dios, creyentes en Dios, devotas a Dios, viven su existencia en muerte, clamando a Dios, orando a Dios. Pero desde sus temores, desde sus afanes, desde su amargura, desde su culpabilidad, desde su ira, desde su angustia, desde toda la manifestación no de la naturaleza divina, sino de la naturaleza humana. Y para muchos eso es la relación con Dios, y eso es completamente equivocado, erróneo. El problema está en que parte de esta comprensión equivocada de que Dios está afuera de mí y yo tengo que buscar que Él me ayude desde afuera. ¿Te das cuenta dónde está la vivencia? Reaccionismo externo. Entonces, si yo quiero lo que Jesús vino a darme, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, le recibo a Él en mí y aprendo a vivir con Dios en mi espíritu, comprendiendo que Él viene a mi espíritu para darse a mí, que eso es lo que ahora es diferente en mi ser, es que ahora cuento con Dios para que Él esté supliéndome, ministrándome su vida. Y Él dice que esto es eterno, lo cual quiere decir de su lado no va a haber interrupciones. Y además abundantes, más de lo necesario. Ya eso está dado para quien ha recibido a Dios de esta manera. El que le ha recibido por fuera, pues necesita cambiar el asunto. Pero si tú le has recibido en ti, ahora ten presente, Dios está. Eso es una eternidad ahora en tu ser. Lo que ocurre ahora es, ¿qué hago yo con Dios en mí? Y lo que quiero llegar a aprender es aprender a vivir las obras de Dios en mí y entender que en cada situación interna y externa, si yo le permito a Dios hacer sus obras en mí, voy a andar en las obras de Dios. Y eso va a tener el producto de lo que Dios haga en mí y lo que Dios haga conmigo. Bueno, vamos a ejemplos prácticos porque esto realmente no es complicado en cuanto a describirlo. El aprendizaje personal que va a marcar la diferencia entre lo que vivimos, eso tiene que ser determinado por cada uno de nosotros, y cuando lo vives y ves el producto de lo que Dios hace en ti y lo haces consistentemente, pues llegas a crecer en esa participación. Y aquí hay algo también muy importante que necesita descartarse, y es la idea humana de que Dios me va a enseñar a ser paciente, por ejemplo. Y que conforme yo viva este aprendizaje de paciencia, Él es paciente y Él me va a enseñar a mí a ser paciente.
que yo voy a ser más paciente. Eso no funciona así. Eso es completamente equivocado. Lo que Dios me va a enseñar es a participar de la paciencia que Él es. ¿Ven la diferencia? Si no es que yo aprenda a ser paciente como Dios es, hágame favor, ¿cuándo acabo? ¿Sí? Pero lo que Él quiere enseñarme es que yo tengo acceso a toda la paciencia que Él es, todo el tiempo. Y que si le permito ministrarme esa paciencia, yo voy a vivirla en abundancia. Así de sencillo. Dios es paz. Si yo le permito ser paz en mí, no yo estar tratando de calmarme o de mantener la paz o de mantener la calma. No, eso es falso. Es, Padre, tú eres paz. Jesús, tú eres paz y sé paz en mí. Yo someto mi espíritu a tu vida. Particularmente cuando las circunstancias, las situaciones que no tienen que ser presentes, porque muchas personas viven atormentadas por el pasado, lo que vivieron en el pasado, lo que alguien les hizo en el pasado. Y la memoria de esas cosas es un martirio constante, es una cárcel. Sí, todo queremos relacionarlo allá. Y eso es una evidencia de que seguimos en la cárcel. Entonces, esas cosas que han sido factores que han gobernado quién tú crees que eres, cómo haces, cómo vives las cosas, es allí donde está el gran aprendizaje. Entenderme provisto de vida eterna de manera constante por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están residiendo en mi espíritu, anhelando que yo reciba la impartición de vida para que se manifieste en mí. Fíjate qué diferente. El raciocinio del logro, tengo que aprender a ser paciente, tengo que aprender a amar, tengo que aprender a vivir paz, tengo que aprender. Eso es un raciocinio que no opera divinamente. A lo que Dios ha venido a darnos y es ven a participar de lo que yo soy. Y para mí personalmente eso ha cambiado todo, porque ya no hay límites, ¿sí? Cuando las situaciones demandan más paciencia, pues voy a vivir más de lo que Dios es. Pero ya no hay lugar para el razonamiento de, híjole, ¿hasta dónde tengo que aguantar? No estoy aguantando. La paciencia humana se aguanta hasta que explota, que es una falsedad de paciencia. La paciencia divina no explota. Y hay algo importantísimo en el conjunto de todo esto, las obras de Dios. Si tienes claro, si el Espíritu Santo te está mostrando esta acción de tu espíritu y la estás haciendo, aunque no estés consciente de ello, o estás recibiendo
a la vida que Dios quiere ministrarte, recibiendo a Dios, participando de lo que Él es o no. ¿Sí? Y es un blanco y negro. Entonces, irte a ese enfoque de, a ver, ¿cómo estoy viviendo esta cosa? ¿Qué está pasando? ¿Estoy recibiendo a Dios para que Él me ministre vida? Pues no. Estoy pidiéndole a Dios que me ayude. Estoy haciendo esto. Estoy haciendo mucha oración. Estoy dando un montón de vueltas y maromas, pero no estoy recibiendo la vida que Dios es. Bueno, entonces no estás participando en las obras de Dios. ¿Sí? Pero si dices, no, ya estoy aprendiendo a hacer eso, estoy recibiendo y estoy viendo cómo Dios cumple, porque eso es infalible. Ahora, va a haber eventos donde cosas en ti se rebelen y te quieran jalar para el lado opuesto y lo que sea, sí, pero ahí es donde aprendes a ser libre. Allá no someterte a esos impulsos, sino a permanecer recibiendo al que va a hacer su obra en ti. Otro de los peores errores que cometemos es querer nosotros cambiarnos a nosotros mismos. Es que me cuesta trabajo. ¿Has pensado así en los últimos días? Es que estoy batallando con X y Z. ¿Por qué estás batallando? Si tú no eres el que hace el trabajo. La obra de transformarte, de santificarte, de hacerte crecer, es de Dios en ti. Y cuando no lo estamos permitiendo, pues no vamos a ver el producto de su obra. Porque si yo sigo empeñado en lograr, pues Él tiene que detenerse y decir, bueno, pues aquí te voy a ver, hasta que entiendas que así no es. Y vas a vivir en su misericordia y puedes estar mejor que antes, pero crecer en la gracia, que es en la gracia es Dios dándose a mí. ¿Cómo crezco yo en gracia? Recibiendo a Dios. ¿Sí? Y en el conocimiento que resulta de la gracia, Dios se da a mí, yo lo vivo y así le conozco. Eso va a ocurrir muy lentamente y con muchos conflictos de pensamientos que se contradicen, porque estamos tratando de hacerle así, tratando de hacerle de la otra manera y no entendemos cómo funciona esto entonces, porque ya le hice de esta manera, no funciona, ya le estoy haciendo de esta otra, no funciona. Y por eso en mi corazón creo que Dios hoy quiere ponernos esto en claro y decirnos, mira, ya tienes vida, aprende a recibirla. Punto número 1. Si no empiezas ahí, bueno, te estás prestando a lo que ya conocías antes. No importa de cuánta Biblia lo vistas o cuánto lo trates de disfrazar como que es legítimo. No lo es. Y por eso en muchas situaciones vivimos estas experiencias tan terribles realmente, donde nos frustramos porque decimos, si yo estaba tratando, fíjate bien, la expresión dice todo. Yo estaba tratando de ser como Cristo y pidiéndole a Dios su ayuda, pero pues no aguanté. Bueno, por diseño, esto puede repetirse en tu vida tantas veces tú elijas irte por esa ruta,
porque así no funciona. Dios en ti, eso sí funciona. Tú permitiéndole a Dios hacer su obra en ti. Vamos a hablar entonces un poquito de entender más ampliamente la obra de Dios. La obra de Dios la puedes llevar a un entendimiento más práctico y más sencillo si comprendes que al final de cuentas la obra de Dios se trata de habilitarte para que llegues a participar no de un poco de Dios, sino de todo lo que Dios es, el 100%. El 100% de lo que Dios es, el 100% del tiempo. Ahora, todo empieza con que tú aceptes esta obra de Dios. Que estés dispuesto o dispuesta a permitirle a Él hacer ese trabajo, habilitarte para que participes de lo que Dios es al 100%, el 100% del tiempo. Entonces, si yo acepto eso, todo lo que ocurre en mi existencia va a tener ese contexto. ¿Sí? Va a tratarse del cumplimiento de esa promesa de Dios en mí. Y voy a entender, y eso va a ayudar muchísimo, que yo entienda qué está haciendo Dios, porque creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Que pues yo no sé qué está haciendo Dios, pero ahora sí no entiendo nada. Bueno, lo que Dios está haciendo es cumpliendo su promesa. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a aprender a recibirle, pero no permanezco. Empiezo, Padre, te recibo en mi espíritu, ¿verdad? Eso no toma tiempo, es instantáneo. Pero en lugar de escucharle, de quedarme esperando en mi espíritu escucharle y negarme a todo el ruido externo, me empiezo a involucrar en el ruido externo. Y cuestiono, bueno, ¿qué pasó? Si yo le dije a Dios que yo quería recibirlo. Sí, pero la práctica de recibir tiene que permanecer operando. Si yo me presto a darle crédito y atención a las otras voces, y hay muchas, incluyendo la de mi propio raciocinio, entonces no sé permanecer en comunión, porque la obra no le he permitido a Dios todavía establecerme en esta práctica espiritual de recibirle y de permitirle hacer su trabajo en mí. Entonces, si yo empiezo a batallar, ¿qué debo de hacer? Pues es que la mente me da vueltas, es que mis sentimientos me están jalando para acá, es que las exigencias, las demandas de las personas con las que convivo están presentes y tengo que hacer algo. Bueno, ahí ya te quedó claro el conflicto, ¿verdad? ¿Tú vas a hacer o Dios va a hacer? ¿Cuáles obras se van a cumplir? La obra de Dios es habilitarte para que participes de lo que Él es al 100%, el 100% del tiempo. Entonces, el interés de Dios está en, si tienes que ver el contraste para creer,
como Tomás no podía creer sin tocar las llagas de los dedos de Jesús, o Pedro tenía que echarse un clavado al mar en agonía para comprender que tenía que permanecer viendo a Jesús y no prestándole atención a los otros factores en el mar. Bueno, pues tendrás que pasar por esos descalabros personales, sub y bajas. ¿Son necesarios? No. Algunos nos damos permiso de estar atorados allí por muchísimo tiempo. Pero la obra de Dios en ti es habilitarte para que participes de lo que Dios es. Y Él te quiere llevar a la plenitud de eso. Entonces, cuando empezamos a reconocer que yo soy el que se está negando a recibir, cuando empiezo a reconocer que en mi corazón yo estoy dándole permiso a otros asuntos, voces, situaciones, razonamientos que empiecen a gobernar mi ser, allí es donde empiezo entonces a ocuparme de no hacer eso. Y lo que voy a descubrir es que con el sencillo acto de elegir quedarme en comunión, decir, Padre, tú conoces todo lo que está ocurriendo a mi alrededor y aún en mi interior, pero yo estoy eligiendo escucharte a ti, recibirte a ti y permaneces allí. Vas a entrar a algo muy hermoso que es saber permanecer, porque vas a poder ver cómo entonces el poder de Dios te hace permanecer y empiezas a identificar todo lo demás como ajeno a Dios. Y si es ajeno a Dios, pues ya no lo eliges. Ya no te metes en esos asuntos. Empiezas a poder ser más claro, tener mayor claridad en la guianza de Dios y en la obra específica que Dios está haciendo para habilitarte en que participes de su naturaleza. Cuando yo digo, no, es que se trata de este dolor de cabeza que traigo, ¿cómo me lo quito? Y mi enfoque está en cómo me lo quito. Pues mi enfoque ya no está en, Padre, ¿qué quieres tú hacer conmigo en medio de esta situación? ¿Sí? En la existencia humana, vivir reaccionando. En la existencia divina, no puedo traer ese patrón de conducta y querer que Dios se adapte a él y que ahora él nada más sea el que soluciona todas las cosas que yo necesito para que mis reacciones sean diferentes. Pero sigo reaccionando. Romanos capítulo 8 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que finalizo lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy diciendo que estamos seguros en una promesa eterna por un Padre infalible que anhela que sus hijos participemos plenamente de lo que Él es y de lo que Él vive. Y por eso Él se ha hecho presente en cada uno de nuestros espíritus. Entonces, si
eso ya es una realidad eterna. Mi crecimiento en Dios ocurre en aprender a recibirle y permanecer en Él para que Él haga sus obras. Entonces, si yo vivo una situación en la naturaleza divina, ¿quién hizo ese trabajo? Pues lo hizo Dios en mí. Ah, qué bonito, porque así yo no me puedo gloriar de eso. ¿Sí? Si yo vivo el poder de Dios, ¿quién está operando su poder en mí? Es Él en mí. Si yo soy guiado a la provisión de Dios para X, Y, Z cosas, ¿quién dio la provisión? La dio Él. ¿Quién me guió? Él. Ya no es mi astucia, mi suerte, mi destino, mi mala suerte. No, eso es lo que tiene que ser eliminado de nuestros corazones. Y por eso es que esto es tan, tan crítico para el bienestar de cada hijo e hija de Dios. En cada asunto que enfrentas, Dios tiene obras que Él quiere hacer en ti. Cada una de las vivencias divinas que te son provistas son las obras de Dios ocurriendo en tu espíritu. Y esto va a unificarte, va a empezar a liberarte de toda esta existencia que hemos conocido que Dios llama muerte. Hay mucho más en esta escritura cuando habla de que andábamos obedeciendo a los pensamientos y los sentimientos lo mismo que los demás, pues habla del esquema humano. Y todo ser que vive en la naturaleza humana no tiene opción, así es su existencia. Pero la tuya y la mía, en Cristo, es completamente diferente y nos toca ahora aprender a participar de lo que Dios ya es. Esa es la gran noticia, ¿sí? Que no es, ir poco a poquito aprendiendo a ser como Dios. No, 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 no. Es aprender a recibir la vida que Dios es y aprender a permanecer y ya no prestarte a las exigencias, las demandas que la existencia humana impone sobre sus esclavos. Eres libre, aprende a vivirlo. Bueno, hay pocos rostros hoy en la pantalla, así que mírate bonito, Marco. Pero vamos a empezar escuchando a quienes quieran participar. ¿Quién quiere compartir lo que Dios está mostrándole? Ezequiel, adelante. Buenos días, tardes a todos. Bendiciones, un abrazo. Pues bueno, como siempre, pues esta plática es justo lo que estoy viviendo con estas semanas de angustia insoportable. Y hoy en especial es lo que estos últimos 3, 4 días ha estado pasando, porque pues de repente estoy bien, y luego me sorprendo que no estoy pues no en comunión con Dios, sino que me siento bien y ya todo perfecto, ¿no? Y puedo estar en el trabajo, puedo estar en la casa, donde sea, y de repente, ¡zas!, llega otra vez esa ansiedad. Y con la plática que pone el papá hoy, me doy cuenta de que es ahí donde yo entro en el esfuerzo de querer conectarme otra vez. Repito todo lo que pueda saber de Biblia, de yo soy tu hijo, soy sano, tú pagaste por mí, muéstrame qué quieres, qué es.
Pero me doy cuenta que ya cuando tengo el problema encima, es cuando ya quiero echar mano para solucionarlo. Entonces lo que me está hablando el Espíritu Santo hoy es la permanencia, ¿verdad? Pero también sé que hay algo, pues que debe tratar conmigo papá también de cosas pasadas que por ahí deben estar ocultas, porque hace 2 noches empecé con esa angustia, pero pues ahí acostado dije, bueno, háblame qué es lo que quieres, papá, de esto. Y sí, empezó a revelar varias cosas que, pues que yo ya daba por olvidadas y pues a entregárselas. Pero desperté, estuve bien media mañana y otra vez esa angustia. El caso es de que con esta plática me doy cuenta que debe ser permanentemente recibir de él. Y, y por ejemplo, ahorita estoy bien, pero comienzo a sentir la alerta de que en cualquier momento puede venir otra vez esos ataques de angustia. Y va creciendo eso, ¿no? Es una bola de nieve que va creciendo, y yo creo hasta que explote y vuelvo a caer otra vez en lo mismo. Y vienen muchas cosas a la mente, ¿no? De que, bueno, pues ataques del malo, cómo va a ser más fuerte el malo que papá, de qué se trata, hasta cuándo se va a acabar, o sea, una rebeldía total, ¿no? Y ayer tuvimos un evento muy importante en la familia, ir a pedir la mano de la novia de Irving, hijo de Diana, hijo mío, y y llegué del trabajo y pues sí entré otra vez en esa angustia, y como los médicos te dan el medicamento, pues tomé una parte de la pastilla para tranquilizarme. Y es ahorita lo que estoy platicando con papá y lo platico con mis hermanos, de que hace unos días hablamos Chris y yo de eso, o le pregunté a Chris y me dijo, bueno, sé guiado. Y bueno, pues guiado he tomado la pastilla unas cuantas veces. Obviamente, pues es algo que trabaja físicamente nada más, químicamente, y viene la paz. Yo no sé si sea también mi mente humana o una forma de excusarme, pero cuando estoy en esa paz, no pierdo la convivencia con papá. Es decir, como estoy en paz, estoy más atento a escucharle, ¿no? Y papá sigue revelando cosas, sigue haciéndome ver cualquier reacción que no es de él. Por ejemplo, ayer me tomé la pastilla y ya estaba tranquilo y Diana se estaba arreglando y no sé qué pasó y de repente ya sentí que le contesté mal y dije, no, 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 pues esto no es de papá. Pero bueno, el punto es en sí, el resumen de todo esto es de que pues uno puede entrar en conflicto también ahora está en eso, ¿verdad? De repente pienso, no conflicto, perdón, en condenación, porque digo, bueno, la pastilla me ayuda, estoy bien, estoy en comunión con papá, pero me voy a hacer ahora adicto a eso, voy a ser esclavo de esa pastilla. Es decir, he visto las dos formas de decirle a papá, bueno, otra vez estoy en angustia, háblame, ¿qué quieres? Como hace 2 noches, ¿no? Que empezó a revelarme. Desde las 11 de la noche que empezó eso, pasó el tiempo, las 6 de la mañana y no dormí nada. Y tenía que irme a trabajar y bueno, pues fui con papá y pues vamos a trabajar. Pero nada más estoy platicando esto para exponer totalmente lo que debemos y es totalmente separado, ¿no? La cuestión es que traemos arraigadas como en la vieja humanidad
y lo que papá realmente quiere hacer con nosotros. Y como por ahí dijiste, Cris, en la plática, es un pequeño hilo que separa todo eso. Y ojalá se pueda comentar algo de esto que estoy viviendo. Gracias. Ezequiel, gracias por compartirnos tu vivencia y tu escuela. Y lo que Dios pone en mi corazón para aportar a tu proceso es que Él te está mostrando la importancia de permanecer. Ahora hay que entender permanecer en qué. Pues una es permanecer recibiéndole y dos es permanecer en su obra. Entonces, por ejemplo, esto que estás viviendo estos días, la promesa de Dios es que todas las cosas Él causa que sean para tu bien. Entonces, racionalmente, no parece haber ningún bien en que tengas estos ataques de ansiedad, de angustia. Pero, ¿dónde está el bien prometido? Lo vas a recibir, ¿sí? Porque esto es pasajero, incómodo, terrible, todos los cuadros que puedan escribirse, pero ¿dónde está tu corazón? Está en ver que ese bien sea cumplido en tu vida. O debido a la intensidad del problema, nos perdemos a veces, ¿no? Y ya no, nuestro corazón no está en recibir ese bien, sino está en cómo salgo de aquí, cómo me quito el problema, ya no lo quiero. Y entonces, cuando Dios nos permite entrar a estas escuelas es porque Él nos ha preparado. Nadie entra a vivir algo para lo cual no ha sido ya preparado. Pero esa vivencia no quiere decir que estoy preparado y la voy a pasar como sin nada. No, la vamos a vivir. Es algo nuevo, es algo que no sabemos vivir todavía correctamente. Por eso somos introducidos a estas cuestiones. Pero ahora tenemos que aprender. Bueno, tú sabes que estoy en esto. En fin, ya sabes platicar con Dios. Entonces, ten presente nada más que se trata de permanecer en su obra, porque cuando Él complete su obra en ti, en relación a todo esto, verás el bien que Él tenía preparado para ti en todo este trayecto. Y a mí personalmente eso me estabiliza, me enfoca en perseguir ese bien, en buscar ese bien, en recibirlo. Les he compartido cómo Dios tuvo que corregir mi corazón fuertemente cuando me hizo ver que yo no estaba en su promesa del bien y la misericordia, que yo vivía realmente esperando el mal y lo demás, lo opuesto, ¿no? Y cómo Él tuvo que trabajar en mí en situaciones de salud física, en situaciones económicas y demás, para traerme a aprender a descansar en Él. Y allí todo lo demás fue ordenándose. No fue un acto de magia donde entendí en un segundo y al próximo segundo ya todo estaba bien, sino fue un proceso de tiempo en el cual hoy puedo ver en retrospecto muchas obras que Dios realizó en mí para establecerme, porque una cosa es probar que esto es verídico, que funciona, otra cosa es ser establecidos en él. Si la prueba te puede ser dada instantáneamente y es hermoso y lo anhelamos,
pero el ser establecidos requiere la eliminación de todo lo que en nosotros funciona al revés, ¿sí? Y eso no va a ser expuesto si no es por medio de las situaciones que cada uno tenemos, y para cada persona son diferentes, pero finalmente en la obra de Dios, Él las usa para traernos a esta relación que no se daría de otra manera, y a este conocimiento de Él. Entonces, enfócate, asegura que en tu corazón está la promesa de que esto es para bien, que así lo recibes y que así lo vives con Él. Que le permitas completar la obra que Él ha iniciado en ti, en este aspecto. Y no te pierdas en, bueno, si tomo la pastilla estoy pecando. Por eso en la charla que tuvimos es, sé guiado. No, o sea, no pasa nada. Lo que quieres es que la obra de Dios se complete en tu espíritu. Sí, y todos estos razonamientos acusatorios no vienen de Dios. Cuando Él quiere decirte ya no esto, te lo va a decir con mucha claridad. Y si aceptas eso, el poder para obedecer viene en su palabra también, sin ningún problema. ¿Sí? Precisamente, qué bueno que papá pues, aclara todo, ¿verdad? Porque eso que dices del poder que da Él para todo lo que tengamos que dejar o no dejar, pues viene de Él. Porque, y sí, gracias a papá y le agradezco su infinito amor y toda la gloria y la honra es de nuestro Padre. Porque en esta etapa hay factores que hasta la comida, o sea, un vaso de refresco, digo, no, esto está mal. De repente, en lo personal, no quiero que los demás hermanos entren en conflicto como yo. El comer carne, el comer esto, el comer aquello, digo, no, esto no es de un hijo de Dios, ya no quiero esto. Pero pues bueno, voy a comer, entonces, híjole, no. Y todo esto, vuelvo a caer a lo mismo. Tengo que establecerme, ser guiado por mi Padre cada fracción de segundo. Y, y que mi corazón sea resuelto a que Él termine la obra de serme semejante a mi hermano Jesús. Gracias, papá. Amén, amén, amén. ¿Alguien más quiere participar? Sí, yo, Alma Laura. Adelante, Alba Laura. Gracias. Es que también me estaba haciendo varias preguntas, ¿no? Porque ahorita de lo que mencionaba el Espíritu Santo era de no reacciono al Espíritu, ¿no? Sino que, y luego que eh, cuando uno le pide algo a Dios, comentaste, Dios responde de inmediato. Es inminente, o sea, cuando tú le haces las peticiones a Dios de lo que está uno buscando ser guiado, ¿no? Porque si no reacciono a su espíritu, porque no soy guiada. Y los que son guiados por el espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, creo que ahí es donde en lo personal puedo decir que me atoro, ¿no? Que no estoy siendo guiada. Busco la guianza, sí, busco permanecer siendo guiada. Ese es realmente mi, mi enfoque o lo que yo quiero vivir con mi padre, ¿no? Me ha quedado muy claro que yo no puedo dar lo que yo no he vivido. O sea, yo no puedo dar amor si yo no vivo el amor de mi padre. Yo no puedo vivir en libertad si yo no he recibido la libertad que mi padre me da. Entonces,
ahí es cuando muchas veces me quedo como, sí, atorada, porque haz de cuenta, yo estoy viviendo una situación enfocada en lo económico. Ahorita que decías con el hermano Ezequiel, yo estoy viviendo enfocada en una situación económica de la que no puedo salir, pero busco ser guiada por mi padre para que él me diga qué va a hacer respecto a esta situación, cómo voy a vivirla con él. Sin embargo, cuando busco ser guiada por mi papá, suenan los teléfonos, los acreedores, la presión de los atrasos, de que no puedo pagar, de que estoy corriendo el riesgo de que me corran de mi trabajo porque el crédito que no puedo pagar es precisamente del banco donde yo trabajo. Y me da risa de nervios, porque aun cuando yo estoy segura, segurísima de que ese trabajo me lo dio Dios, porque fue algo divino de cómo sucedió, de cómo pasó. Sería una larga historia contar todo lo que Dios ha hecho. Sin embargo, puedo decirte, o puedo decirles para testimonio, en las cosas pequeñas económicas, por así decirlo, si lo puedo mencionar de esa manera, Dios me provee. No dejo de comer, no dejo de pagar mi renta, no dejo de tener gasolina para transportarme a mi trabajo. Me está proveyendo de trabajos extras momentáneos para sacar eso. O sea, lo hace mi papá, ¿eh? De verdad le doy toda la gloria a él porque él lo hace. Pero en la situación económica grave, por así decirlo, que estoy atravesando, no pasa nada, al contrario, está creciendo más la deuda porque no puedo pagarla. Entonces, yo digo, Dios, entonces empiezo en esa inconscientemente angustia, empieza a dolerme la cabeza, aunque yo te digo, creo que Dios es el que provee, sí lo creo, pero a lo mejor estoy ahí, algo ahí, atorada en no recibir la guianza de mi papá, del Espíritu Santo, para que yo vea lo que Él está haciendo en mí. Sé que Él puede pagarla, puede hacerlo, puede proveer inmediatamente. No sé cómo lo haga, pero lo puede hacer. Pero Alma Laura, en mi espíritu, no estoy saliendo o no estoy creciendo junto con mi Padre, junto con mi hermano Jesús, en esa situación. Entonces, quieras que no, me angustia porque le hablan a mis papás, mi papá ya está súper enojado conmigo, ya están hablando a mi trabajo, me da miedo que se enteren en mi trabajo, o sea, cosas así que están pasando que yo, en esa situación que yo digo grave, porque en lo pequeño, como es lo que les repito, en comer, en la provisión de la renta, etcétera, yo veo a mi papá suplir de una manera hermosamente extraordinaria. Espero que el Espíritu Santo pueda abrir mi corazón en este momento para desatorarme de esa situación en la que yo quiero vivir su paz, por supuesto que sí, quiero vivir su fruto porque lo aprendí tanto, tan hermosamente ahora que fue en Puebla, el fruto de la vid. Yo vengo extasiada de todo eso, quiero más, quiero hacerlo con él más, pero donde no estoy creciendo en esto es mi pregunta también, ¿no? Gracias. Alba Laura, gracias por compartirnos lo que estás viviendo. Lo que hemos hablado hoy va directamente a responder por qué
no vivimos la etapa de escuchar a Dios, no solo inicialmente, sino el permanecer escuchándole. Entonces, parte de lo que cada uno tenemos que aprender es, bueno, si mi problema está en el lado económico, ¿qué economía estoy viviendo? ¿La que Dios me ha provisto o estoy fuera de ese orden, ¿no? Y cuando, por las razones que sean, y no hay necesidad que elabores para nada sobre el hecho, pero lo que te haya traído a esta situación, ¿qué provisión hay de parte de Dios para sus hijos cuando nos metemos en este tipo de asuntos? Bueno, Él va a sacarnos de esto, pero adjunto a ello nos va a enseñar a vivir en un orden económico divino. Y para empezar, y esto es un poquito asombroso, ¿se acuerdan que Jesús habla del hombre con la deuda impagable, ¿no? Y cómo le llegó el día de arreglar cuentas y su patrón le dice, ¿me pagas hoy o adecuado a los tiempos que se vivían? Me posesiono de todo lo que tienes y te vendo a ti y a tu familia y rescato lo que salga, ¿no? Del dinero que me debes. Y entonces el hombre se postra pidiendo misericordia y tiempo para pagar. Y el gran error que comete esta persona es que cuando se le extiende misericordia que él no pidió, que era el perdón de la deuda, pero él solamente recibe el tiempo, porque eso es lo que él había pedido. Su orgullo no le dejaba quedar absuelto de la deuda. Entonces va y comete atrocidades tratando de ver cómo le hacía para pagar, ¿no? Y esto Dios lo trae a mi corazón porque en el proceso de ser redimidos de estas situaciones, tenemos que entregarle toda nuestra economía a Dios. Si muchos hemos vivido en el concepto de que, bueno, yo le doy a Dios su parte y ya hago lo que yo quiero con mi parte, porque pues ya cumplí con darle su parte, ¿no? Y Él tiene ahora la obligación de bendecir mi parte y de multiplicarle, y yo sigo. Y eso no tiene bases en la Escritura. Jesús fue clarísimo cuando habló de la importancia de despojarnos de todo para recibir el todo, ¿sí? Entonces, como quiera que hayas llegado a esta situación, un paso importante es venir, entregar toda esa deuda a Dios, recibir el perdón de su parte, del por qué existe toda esta deuda, las razones que sean, vivir su paz al respecto, y entonces vivir su guianza en cómo Él, una vez que se vuelve su asunto, bueno, cómo Él va a atenderlo. Sí, y esto puede sonar completamente absurdo, ilógico y demás, pero así funciona en la vida con Dios. No podemos nosotros, y Jesús lo fue clarísimo, dijo, no puedes tener dos amos, no puedes tener dos patrones, no puedes servir a Dios y servir al dinero. Y no entendemos la profundidad de esas palabras, ¿no? Pero son poderosísimas y verdad, y tenemos que llegar a una singularidad en nuestro corazón de propiedad. Dios viene a darse a ti y tú necesitas darte a Él en la misma dimensión. Y Él está absolutamente consciente y conoce todo lo que implica tu vida.
y Él va a proceder conforme dejes de verte tú como la única responsable y cargues con eso. Allí no puedes vivir su provisión ni nada, porque es tu deuda. Y es como, vamos a poner un paralelo, ¿no? Es como vivir con las culpas de mis faltas y no recibir el perdón, el pago que Jesús hizo. Entonces sigo, son mías, es que yo las tengo que pagar, es que yo lo hice, es que yo lo debo. Y es un error y lo cometí, estoy consciente y vivo en ese martirio. Y para muchos es un paso que no logran dar, ¿sí? De entrar al perdón, de recibir el pago de la vida de Jesús para saldar la cuenta de mis faltas y vivir la paz resultante. Pero no vas a vivir la paz si no recibes el pago que Él ya hizo. Bueno, no hay excepciones. Cuando cometemos errores en el lado económico, ¿qué procede? El mismo perdón. ¿Sí? Y en ello viene entonces la libertad para vivir la misericordia y la gracia de nuestro Padre en cómo Él va a resolver eso. Finalmente, lo que Abba quiere ver en cada uno de sus hijos es que seamos una fuente de bendición en todos los aspectos. Y eso incluye la esfera económica de nuestras vidas. Pero muchos no estamos viviendo eso porque nuestros conceptos están todavía desconectados de ser bendición. No puedes verte siendo bendición si te ves en esclavitudes de cualquier índole, ¿no? En impedimentos. Y otra vez, viéndonos nosotros en lugar de vernos en Él haciendo sus obras. Entonces, algo muy importante para ti es permitirle a Dios recibir todo este paquete y verte tú en su obra de cómo Él va a sanar tu vida económicamente y hacerte bendición. Porque siempre tenemos que irnos a su promesa. ¿Sí? ¿Cuál es su promesa? Pues su promesa es hacernos bendecidores. Y está en su palabra en muchos aspectos y el Espíritu Santo está ahí para guiarte a cada verdad que requieres en tu ser para ser guiada a vivirlo. Okay. Muy bien. Estelita, ¿tú ibas a comentarnos algo? No, ya, no importa que no me vea, es que me dio esta práctica cristalina y transparente. A mí lo que me trajo una vez más a la mente es la importancia de aprender a vivir en uno con mi mamá. Es decir, la importancia de vivir participando de todo el que todo está a mi disposición. La importancia de no olvidar que no tengo que ponerme a luchar yo tratando de resolver una situación cualquiera que esté yo viviendo, sino recurrir a él y decirle, papá, aquí estoy, enséñame. Yo pienso, me vino a la mente a vivir en uno con mi padre, cuando uno está muy enamorado, ¿ya? Cuando uno ama profundamente a una persona, en realidad se vive en comunión. Entonces eso se me vino a mí a la mente, de vivir de esta manera, esta unidad con mi papá. De no olvidar que todo está para mí feliz. Eso es un descanso. Es un descanso. Entonces, pues nada más es lo que quería decir, que en realidad esta plática me afirma en el camino
con mi papá. Muchas gracias, Estelita. Podemos entender cada vez con mayor claridad por qué Jesús nos habla de ser uno, ¿verdad? ¿Por qué en su oración por nosotros Él dice, Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros? Visto de otra manera, es la única manera en que ellos van a participar de la existencia que disfrutamos tú y yo, Padre, pues es que sean uno, que participen de lo que ya somos tú y yo, no que vayan logrando sus cosas ellos por su cuenta. Y eso es enorme, ¿no? Es asombroso el corazón de Dios para nosotros en hacerlo todo para proveer esto, y porque ya está provisto, ahora lo que hoy hemos escuchado es, bueno, ¿cómo aprendo a participar de la vida que ya se me ha dado? ¿Cómo vivo el aprendizaje y esta enorme transición de existencias, de la humana, que fue descrita en Efesios 2 por Dios, como un estado de muerte, de esclavitud, etcétera, a la existencia divina, donde puedo participar de todo lo que Dios es, vivir lo que Él es. Y no perdamos en ningún momento de vista el hecho de que esto implica nuestra santificación, que es el proceso por el cual todo lo que no es divino en nosotros tiene que ser eliminado. Esto es obra de Dios. ¿Sí? Y cuando hemos abrazado cosas que no son divinas, como es que yo soy así o yo soy asá, y quiero quedarme siendo así o asá, entonces no estoy permitiendo la obra de Dios que viene a remover esas cosas de mi ser, de mi existencia. Porque si yo, por ejemplo, digo, es que yo soy muy temeroso, bueno, pues entonces no puedo vivir amor, ¿verdad? Porque en el amor no hay temor. ¿Te das cuenta? Y puede sonar muy inocente la declaración, pero es terriblemente consecuente en cuanto a mi participación en lo que Dios es. Así que nunca abracemos cosas ni nos definamos como yo soy de esta manera o yo soy así por esto o aquello. Como nueva criatura, tu única existencia es lo que Dios está haciendo de ti y contigo. Lo demás tiene que salir y va a estar estorbando la vivencia de lo que Dios ha preparado para ti, si no lo permites. Y finalmente, tengamos presente esto también, que es precisamente en las áreas donde nos hemos atorado, donde han estado nuestras crisis, donde Dios va a vestirnos de su gloria. ¿Sí? No de vergüenza. Y eso es muy importante porque lo que el enemigo va a buscar es convencerte de que como ya la regaste en esto, la has regado en aquello, pues tú ya no puedes participar ahora de Dios, y eso obviamente es una mentira. Tremenda, pero muy creída, muy abrazada por tantísimos de nosotros. Y lo que tenemos que vivir aquí es, Padre, gracias por redimirme, recibo esa redención, santifícame y hazme en la semejanza de Jesús. Y Él lo va a hacer. No hay cuestionamiento ni en la fidelidad ni en la capacidad de nuestro Padre para cumplir su promesa. Lo único es, para nosotros, es aprender a vivir el proceso. Muy bien, pues creo que ha sido una sesión hermosa, importante,
No quiero dejar a nadie que quiera aportarnos algo de su parte, pero si no lo hay, vamos a dar gracias por este tiempo con Dios. Padre, nos has llamado a vivirte. Finalmente, eso es lo que tiene que quedarnos claro, es que no se trata de tener una vivencia separada de ti, sino tu vivencia en cada uno de nosotros. Y gracias porque eres poderoso para habilitarnos en ella. Cada uno, como hemos escuchado, estamos viviendo diferentes retos, situaciones dentro del marco de nuestra existencia aquí en la tierra. Y tú te gozas en participar en el total de lo que enmarca nuestra vida, porque has venido a darnos vida. Hay una escritura donde dice que a los que estaban sentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y lo que leímos hoy en Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces tú nos diste vida. Lo cual implica que tú te involucras en nuestro estado primario para transformarlo y traernos a la participación de tu vida. Gracias porque tu Espíritu estará aclarando, alimentando y comprobándonos tu verdad en los días que siguen. En el nombre de Jesús nos gozamos en ti. Amén. Mis hermanos, bendiciones.